Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más, reunidos aquí a través de estos medios electrónicos para compartir un poco de la palabra del Señor. Te invito, por favor, acompáñame en oración antes de leer la palabra. Soberano y eterno Dios, grande y maravilloso eres tú. Tú eres perfecto, Señor, todas las cosas están en tus manos, nuestras vidas están en tus manos, Señor. Te pedimos, por favor, nos guíes a través de este servicio, que nos bendigas, Señor, con toda bendición espiritual conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pedimos, por favor, que abras las ventanas de los cielos, Señor, que haya bendición hasta que sobreabunde, Señor. Tu palabra declara, mi Señor, que donde dos o tres nos reuniéremos en tu nombre, ahí estarías tú en medio nuestro, Señor Jesucristo. Y estamos confiando que así es. Estamos confiando que tu palabra es real, que tú estás aquí en nuestros medios, Señor. Que eres tú quien limpia mi ser, espíritu, alma y cuerpo, mis labios, Señor. Que eres tú quien limpia nuestros oídos para recibir tu palabra. Que eres tú quien limpia nuestros corazones, Señor, para poder ser alimentados con ese alimento espiritual en su debido tiempo. Gracias por cada una de las personas que prestan sus oídos, Señor, para recibir la palabra de Dios. Padre mío, por favor, bendíceles, oh Señor. Extiende tu diestra de poder como lo haces siempre, Señor, sanando al enfermo, libertando al cautivo, dando consuelo al afligido, mi Señor. Estamos en tus manos y este servicio lo dedicamos para ti. Pedimos perdón en nuestros pecados en el nombre de Jesucristo y que des revelación a la lectura de tu palabra, ya que lo hacemos en amor, en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura al primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a iniciar en el verso 1. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, Elías era el profeta de Dios en ese día, ¿sí? Y Acab era el rey de Israel. Este rey fue uno de los reyes más perversos que ha tenido Israel. Fue uno de los reyes que permitió que fuesen destruidos el templo de Dios, ¿sí? Y que se levantasen templos a los Baales, ya que su esposa era una mujer idólatra. Entonces había tanta corrupción, tanta perversión en ese tiempo, que el Señor envía juicio. Y el juicio estaba siendo dado por boca de un profeta. El profeta es la boca de Dios, ¿sí? Estaba dando el juicio, emitiendo el juicio, decretando el juicio, ¿sí? Y el juicio era: no va a haber lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, de antemano, ¿sí? Estaba diciéndoles, el juicio se va a extender. No va a ser que falte lluvia por días, por semanas o meses. Está diciendo en estos años. Iba a ser un juicio largo, ¿sí? Dice la palabra del Señor que después de esto, dice el verso 2, y vino a él, al profeta de Dios, vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. El Señor le dice al profeta: realmente la corrupción que hay aquí es demasiada, ¿sí? Hay demasiada corrupción. Vete de aquí, ¿sí? Apártate de aquí. Ve y escóndete, sí, quédate allá en el arroyo de Querid. El Señor siempre nos ha hablado acerca de la separación, ¿sí? Siempre el Señor ha separado desde el principio, desde el día que Dios creó la luz, dijo: sea la luz, separó la luz de las tinieblas. Siempre ha habido separación. Siempre la palabra de Dios manda a una separación total de la incredulidad. Así que nos separemos de todo pecado, de toda incredulidad. Le dice en el verso 4: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahora,
si lo vemos humanamente, no tenía sentido. Los cuervos darme de comer, podría haber dicho el profeta. Señor, ¿no te habrás equivocado? ¿No te habrás confundido? Pero no, dice la escritura, así lo dijo el Señor, ¿sí? Elías no se preocupó de qué manera iban a traer los cuervos alimento. Elías no se preocupó de dónde lo iban a obtener, simplemente el Señor lo dijo y eso es amén. Dice el verso 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. No cuestionó, ¿sí? No razonó esa palabra. Era una palabra difícil de entender, difícil de comprender, pero Elías no la razonó. Elías lo único que hizo fue obedecer la palabra de Dios. Y dice el verso 6, ¿sí? Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Cuando tú y yo decidimos no razonar la palabra de Dios, cuando tú y yo decidimos aceptar la palabra del Señor, a pesar de que no entendamos lo que está diciendo, a pesar de que no comprendamos de qué manera el Señor va a hacer lo que dice que va a hacer, sino que solamente asumimos como es palabra de Dios y decimos amén, entonces podemos ver el milagro. Entonces podemos ver que se hace realidad aquella promesa de parte de Dios. Muchas de las cosas por las cuales hemos estado pidiendo, ¿sí? Muchas de las cosas por las cuales tú has estado clamando y no has podido verlas, es simplemente porque el razonamiento está allí. Porque no puedes ver realmente cómo se hacen las cosas. Ahora, mi Señor es tan perfecto, mi Señor es todopoderoso, que dice, si lo vemos humanamente hablando, ¿sí? La ley de la matemática dice que todo número multiplicado por 0 da 0. Pero en la palabra del Señor dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oh, alabanzas al Señor. No es razonamiento humano, es obra divina, obra sobrenatural de un Dios todopoderoso que tenemos. A Elías no le preocupó cómo iban a ser los cuervos, ¿sí? Él sabía que si Dios lo había dicho, vendría cumplimiento. Amén. Y dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Verso 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Para que se seque el arroyo tuvo que haber pasado tiempo, ¿ves? Y esa hambruna, sí, esa sequedad era general. Al otro lado, sí, allá en Sarepta de Sidón, había un hogar de una mujer que era viuda, sí, y tenía un pequeño. Ella estaba pasando por momentos de dificultad, por ese mismo momento de escasez, de hambre. Estaba pasando por esa situación tan difícil que a veces cuando nos corresponde pasarla nosotros como adultos, nosotros la atravesamos sin problemas, ¿sí? A muchas veces sin quejarnos. Pero cuando tenemos niños, cuando tenemos hijos, o cuando tocan a nuestros hijos, sí que nos duele. Y posiblemente esta dama, al ver que se escaseaba el alimento, ¿sí? Cada vez cuando veía que la harina era menos cantidad, que el aceite iba mermando, cada día ella oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué pasa? Señor, yo he vivido conforme tu palabra. Señor, yo me he portado a la altura conforme dice tu palabra que viva. Tú conoces cómo me he comportado delante de ti durante todo este tiempo. Señor, siempre he creído en ti. Señor, siempre he tenido fe que tu palabra es real. Pero ahora mira lo que ocurre. Mi pequeño está allí, ya se va escaseando el alimento. Y posiblemente cada día esa era su oración. Cada día ella veía que la situación se ponía más y más difícil. Pero llega un momento, ¿sí?, en el cual ya es el extremo, ¿sí? Ya no hay más, es el borde, de ahí ya no queda nada más. En el cual ella tantea y dice, harina suficiente para 2 tortas, una para mi hijo, una para mí.
aceite suficiente para mezclarla y no más. Eso era todo el sustento, y posiblemente había pasado semanas en las cuales ella había dejado de comer para que su hijo comiera. Oh, y cada vez la oración era más difícil, ¿sí? Cada vez era más difícil decirle: Señor, tu voluntad es perfecta. Cada vez la situación se hacía más complicada, como para decir en sinceridad: Señor, heme aquí, no tengo más. Señor, haz conmigo lo que quieras hacer. Oh, ese momento en el cual llega, ¿sí? Ese momento extremo es en el cual ella tiene que orar, ¿sí? Con total sinceridad. Posiblemente esa fue la oración más sincera que ella pudo elevar a Dios la noche anterior, ¿sí? Esa noche, orándole al Señor, diciéndole: Señor, solamente queda esto para nosotros. Oh, Dios requiere sinceridad. Y es triste que el Señor tenga que llevarnos a situaciones extremas para que podamos ser sinceros en la oración. Tú y yo deberíamos de ser sinceros cuando tenemos, ¿sí? En la abundancia o en la escasez. Deberíamos de ser sinceros a Dios cuando gozamos de salud, cuando gozamos de vida, cuando gozamos de las bendiciones materiales que Él nos da. Deberíamos de ser sinceros. Y cuando escasea, ¿sí? Cuando escasea la salud, cuando escasea la familia, cuando escasea la comunicación en la familia, cuando escasean las buenas relaciones, deberíamos de ser sinceros también. Esta dama, en su angustia, ¿sí?, clamaba a Dios y parecía que Dios no escuchaba, ¿sí?, porque no había respuesta. Ella no escuchaba una respuesta de parte de Dios. Pero a veces, cuando nosotros clamamos a Él en sinceridad, ¿sí?, aunque no escuchemos que Él haga algo, aunque no veamos que Él esté haciendo algo, Él sigue trabajando, ¿ves? Cuando nosotros hemos cumplido todo requisito que el Señor pide, que el Señor exige, cuando nuestro comportamiento es de acuerdo a la palabra del Señor, cuando hemos vivido una vida recta delante del Señor, entonces debemos solamente postrarnos delante de Él y esperar. Ahí estamos, ¿sí? Debemos estar en sus manos. Debemos de estar confiados en Él, en que Él hará. La Biblia nos muestra de momentos extremos que han vivido los siervos de Dios. Por lo menos los jóvenes hebreos. Estos jóvenes a los cuales les amenazan y les dicen que tienen que postrarse ante la estatua que había levantado el rey. Que se postraran ante una estatua, ante un ídolo. Ellos dijeron: no, Señor, no nos vamos a postrar. Ellos posiblemente clamaron a Dios y le dijeron: Señor, tú conoces nuestro comportamiento. Nos hemos portado a la altura. Hemos caminado conforme dice tu palabra. Y ahora hay una amenaza sobre nosotros. Están amenazándonos echarnos al horno de fuego. Pero tú conoces, Señor, estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que tú quieras. Y llega el momento en el cual se encuentran el rey con estos jóvenes. Y él les dice: tienen la oportunidad. Póstrense ante la estatua. Y ellos dicen: no, 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 rey. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano y del horno ardiente. Pero si no lo hace, oh, aleluya, Él puede. Nuestro Dios es todopoderoso. Posiblemente esta dama estaba diciendo: Jehová Dios, yo sé que tú puedes sustentar a mi hijo y a mí. Pero si no lo haces, Señor, seguiré confiando en ti. No voy a reprocharte, no voy a blasfemar tu nombre. Seguiré confiando en ti. Oh, aleluya. Posiblemente esta dama llegó a tal condición en la cual ve que Dios, sí, pareciera que Dios está quitándole todo. Y como lo dijo Job de antaño, una vez que quita el Señor, permite que se quite de sus manos todas sus propiedades, sus hijos, aún su salud. Dice la palabra del Señor que Job solamente dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oh, aleluya. Que Dios nos permita a nosotros
mantenernos de ese calibre, mantenernos en ese momento, en ese lugar, ¿sí? En esa posición. Porque a veces el Señor permite que ocurran cosas tan al extremo para que nosotros mostremos de qué estamos hechos. Para que nosotros mostremos realmente qué hay en nosotros, de qué calibre estamos hechos. Que Dios nos ayude a mostrar, ¿sí?, lo que realmente somos. Que no estemos fingiendo ser algo diferente. Que si sabemos de que algo no está correcto en nosotros, que se lo presentemos delante de Él para que Él lo transforme. Si hay algo que debe ser quemado, consumido, que Él lo haga, ¿sí? Y esta damita de la cual estamos hablando, posiblemente en la noche, esa noche fue la noche más terrible de su vida, en oración, ¿sí? Porque era angustia lo que había en su ser. Ya iba a ser la última comida suya y de su hijo y se dejarían morir. No había más. Dice la palabra del Señor, verso 8, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otra orden de parte de Dios. Otra orden que no parecía tener sentido. ¿Por qué no hay en Israel? ¿Por qué tenía que ser en Sidón? ¿Por qué tenía que ser en Sarepta de Sidón? ¿Por qué tenía que ser una mujer viuda? ¿Por qué no un hogar completo? Sí. Pero Dios no se equivoca. Dios sabía que a donde iba a mandar a su profeta era un hogar digno de recibir a un profeta de Dios. Cuando el Señor envía su palabra, ¿sí?, Él la envía a un lugar el cual la va a recibir, ¿sí?, la cual va a ser buena tierra, en la cual va a poder germinar y producir frutos tal al 30, al 60 y al 100 por uno. Déjame decirte algo en el nombre del Señor Jesucristo. El solo hecho de que tú estés en este momento viendo, recibiendo, escuchando esta palabra de parte de Dios, es porque Dios no se equivoca. Para Dios no hay casualidades. Es porque tu corazón es un terreno fértil, si es una tierra dispuesta, es buena tierra donde va a ser sembrada esta palabra. Alabanzas al Señor. Y va a producir frutos. Gloria al nombre de Dios. Esta mujer, sí, donde el Señor le estaba diciendo a Elías que lo iba a enviar, que lo estaba enviando, a esta mujer que él le había dado orden que le sustente, era una mujer digna de recibir a un siervo de Dios. Era una mujer que vivía conforme el Señor quería que viviésemos. Oh, aleluya. Dice la palabra del Señor que así como cuando le dijo Dios a Elías que fuera al arroyo y que él iba a enviar cuervos a alimentarlo, que Elías en este caso tampoco razona la palabra del Señor, la orden del Señor, no la razona, ¿sí? Solamente la obedece. No le pone sus preceptos humanos, sus conceptos humanos para ver cómo la puede poner, cómo puede hacer las cosas que se vean humanamente bien. No, es la palabra de Dios. Es una así, dice el Señor. Y solamente hay que recibirlo. Gloria a Dios por eso. Dice el verso 10, entonces él, Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso ver cómo este hombre, este varón de Dios, solamente escuchaba la palabra del Señor y se ponía en acción. Ahora, quiero llamar tu atención. Regresemos nuevamente al versículo 1, capítulo 17, versículo 1 de Primera de Reyes. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Cuál era la clave? ¿Qué era lo que ocurría? ¿Por qué este hombre podía simplemente obedecer la orden de Dios sin razonarla? Porque es que él estaba, ¿sí?, vivía, permanecía en la presencia de Dios. A veces ocurre que nosotros solo visitamos la presencia de Dios. A veces ocurre que solamente nos gozamos o disfrutamos de ver la presencia de Dios en un servicio. Disfrutamos de ver cómo Dios habla a uno de sus siervos, cómo se manifiesta a través de uno de sus siervos, y disfrutamos eso y ya.
Pero Dios no quiere visitantes, Dios quiere que habitemos, ¿sí? Habitemos en su presencia. Dios quiere que nos dispongamos de tal manera, que nos limpiemos de tal manera, que podamos estar permanentemente en la presencia santa del Dios Santo. Que no nos limpiemos solamente para el día del servicio, que nos limpiemos continuamente para vivir en la presencia de Dios. Oh, aleluya. Entonces Dios transforma la mente, como dice la palabra del Señor, teniendo la mente de Cristo. Oh, aleluya, gloria a Dios. Que el Señor nos permita a nosotros ser así. Dice la palabra del Señor, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Esta viuda ya se había levantado posiblemente al rayar el alba. Posiblemente ya iba siendo hora y antes de salir a buscar un par de leños, ¿sí? Para cocinar la harina, para cocinar las tortas, se despide de su hijo. Posiblemente ya no sabe si se cae, si se desmaya y va a morir ahí en el camino. Ella no sabe, pero se despide de su hijo y sale a buscar 2 leños. Oh, tenía en su casa un poco de harina y un poco de aceite. Dice la palabra del Señor que se requerían ofrendas de harina, ¿sí? La ofrenda de harina, de la flor de harina. Y eso debería de ser, cada trigo, cada grano de trigo debería de ser molido de tal manera que cada trocito quedara igual el uno del otro. Porque representaba a mi Señor Jesús, a Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y al representar la harina a Jesucristo, ¿sí? Jesucristo dice en el Evangelio según San Juan que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Dice la palabra del Señor, ¿sí? Que Jesucristo es la palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces la harina representaba la palabra de Dios, y el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. La palabra debe mezclarse con el aceite, ¿sí? Con el Espíritu Santo. Deben unirse para traer vida. La harina sola y el aceite solo no se pueden tener por separados. Porque la palabra sola envanece. El amor edifica, ¿sí? Se requiere del Espíritu Santo allí para traer vida a cada oyente, a cada lector de la palabra. Escrito está, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de Dios. Que el Señor nos permita a nosotros estar dispuestos a que el Espíritu Santo llegue a la escena, ¿sí? A que sea el Espíritu Santo en nosotros, dándonos vida a través de la lectura de su palabra. Sale esta mujer a buscar los leños y dice el verso 10, Primera de Reyes capítulo 17, verso 10. Entonces él, Elías, se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Oh, momento de escasez, ¿sí? Momento de sequía. Así como ella tenía suficiente harina para hacer 2 tortas, suficiente harina y aceite para hacer 2 tortas, una para su hijo y una para ella, y dejarse morir, posiblemente también le quedaban 2 vasos de agua, ¿sí? Y ella dice, bueno, ya me voy a morir, ya qué más da. Hay un hombre aquí, un anciano sediento. Yo puedo aún ser misericordiosa, aleluya. Y está dispuesta a compartir su agua con este hombre. Un desconocido, ¿ves? Un hombre que ella no sabe quién es, pero que necesita, que está sediento, que necesita agua. Lo ve cansado posiblemente y decide darle el agua. Y dice la palabra del Señor. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11. Y yendo ella para traérsela, oh aleluya, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya era suficiente, ¿ves? Ella le había orado a Dios, pidiéndole el sustento suyo de su hijo. Y no había habido respuesta. Ahora llega un hombre cansado, un hombre sediento,
Ella le va a ofrendar su agua, ¿ves? Ella le va a dar del sustento que tiene de su agua. Pero le está pidiendo el alimento también. Y ella responde en el verso 12, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños, aleluya, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 2 leños. 2 leños cruzados, sí, oh, aleluya, mantienen fuego por mucho tiempo, suficiente para asar esas tortas. Pero 2 leños también simbolizan la cruz, oh, el sacrificio en la cruz del Calvario. La palabra, el Espíritu y la cruz, oh, allí puestos juntos, bendito sea el Señor. Debemos de tener nosotros claro que lo único que puede darnos vida, ¿sí? Fue ese sacrificio en la cruz del Calvario, hecho una vez y para siempre por nuestro Señor Jesús. Alabanzas a Dios. Ella le descubre su corazón a Dios. Ella descubre su situación ante este hombre, ¿sí? Le dice, realmente no tengo más. Realmente solamente el sustento que tenemos es esto. Un poco de harina y un poco de aceite. En el verso 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Oh, qué tremendo, ¿ves? La mujer, la viuda le declara, no tengo más, solamente un poquito para los 2. Pero me estás diciendo que te traiga a ti primero. Oh. Verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Oh, gloria a Dios. Eso era lo único que se necesitaba, ¿sí? No necesitaba ella ver que la vasija se llenara, no. Ella no necesitaba ver que la jarra del aceite se llegara al rebosar, no. Solo se requería esa palabra de promesa. Oh, gloria a Dios. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En esta hora, tú y yo tenemos una oportunidad tremenda, ¿sí? De parte de Dios. La oportunidad de que se haga realidad, ¿sí? Aquella petición que le hemos estado trayendo día a día al Señor. Aquella petición que hemos estado presentándole a Él. Tenemos oportunidad de verla hacerse realidad. Y tú me puedes decir, hermano, ¿cómo lo hago? Conforme dice la Escritura. Estando en la presencia de Dios. Y tú me puedes decir, hermano, pero ¿cómo le hago? Primero reconocer a Dios. Él es un Dios santo, santo, santo. Y para estar en la presencia de ese Dios se requiere santidad. Se requiere limpieza, se requiere pureza. Se requiere que te deshagas de todo aquello que te estorba. Y tú me puedes decir, hermano, eso ya lo habías dicho. Y te lo seguiré diciendo hasta que el Señor me lo permita y me lo conceda. Hasta que el Señor me diga, hijo mío, ya están limpios. Hasta que el Señor me diga, ya están limpios, aleluya. Hasta que el Señor me diga, ya vamos a encontrarnos en la eternidad. La limpieza no es una vez. La limpieza no es que me limpie una vez y ya está, no. La limpieza es, toma tu cruz y sígueme. La limpieza es un continuo caminar. La limpieza es que si de pronto en el camino te ensuciaste, te salpicaste las vestiduras,
Entonces que te mires en el espejo de la palabra. Y si ves la suciedad, entonces te sumerjas en el cloro de la sangre del Hijo de Dios. Que te limpies, que te sumerjas, que le digas, lávame en tu sangre, Salvador. Que te levantes cada día con el ánimo de buscarle a Él, de vivir para Él, de estar limpio para Él. Oh, que Dios nos ayude. Porque Dios quiere hacer un milagro grande en tu vida. Dios quiere que tus ojos puedan ver, así como lo dijo Job de antaño. Ya no tenía vida, no tenía salud, ¿sí? No tenía sus hijos, no tenía nada de sus bienes materiales. Y aún él siente como su piel, como su carne se cae, se pudre en sí. Y suelta esa expresión maravillosa que dice, aunque deshecha está mi piel, sí, con mis ojos he de ver a Dios, y mis ojos le verán y no otro. Qué hermoso que tú puedas levantarte en esta hora. Y a pesar de que la petición que has hecho una y otra vez no la has visto aún contestada, que puedas aceptar de parte del Señor Jesucristo que Él ya respondió a tu petición. Así como esta viuda no había visto que venía el profeta, ¿sí? El Señor ya había aparejado todo para que se encontraran. Y posiblemente esta es la oportunidad para que tú te encuentres con Él. Para que tú veas cómo el Señor responde y resuelve aquel problema difícil. Aquel problema que tienes que aparentemente no tiene solución. Que si lo miras humanamente no hay forma de salir de ese problema. Que si le preguntas a alguien que tenga conocimientos y de la materia que tengas el problema, te dice, definitivamente no hay nada que hacer. Entonces es donde se requiere la fe. Se requiere una fe genuina, una fe en la palabra de Dios, una fe sincera en aquel que hizo la promesa, porque Él prometió y Él cumplirá. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Padre bueno, una vez más dándote gracias, Señor, por tu bondad infinita, por concedernos compartir tu palabra. Señor Dios de misericordia, cuánto aprendemos con tu palabra, Señor. Pero queremos en esta hora que no se quede en conocimiento, Señor, sino que venga a hacerse realidad. Dios mío, estamos en tus manos, Señor. Padre eterno, cada vez se ven las cosas más difíciles, Señor. Cada vez se complican las cosas más. Cada vez parece que se nos salen de las manos, Señor. Permítenos confiar en ti. Saber que cuando más oscuro se pone, Señor, es porque va a amanecer. Que podamos reconocerte a ti en medio de la dificultad. Fortalece nuestra fe, Señor. Oro por mis hermanos que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Que tú nos ayudes, Padre de la gloria, a pararnos firme por tu palabra. Que nos ayudes a permanecer fieles a ti, no dudando, sino fieles, Señor, hasta el último momento. Mi Señor y Dios, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tus promesas son una fiel, nos muestran, Señor, tu fidelidad. Tus promesas todas vienen a cumplimiento. Y aunque no lo veamos en este momento, Señor, sabemos que vendrán. Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, nos rendimos en tus manos. Límpianos, protégenos, Señor, y guárdanos del mal. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Aquí estamos una vez, confiando en que su palabra va a venir a cumplimiento. Y si el Señor nos concede, otra vez lo haremos, y las veces que sean necesarias, para que llegue la palabra de Dios a quien debe llegar. Porque aún falta alguien que pueda aceptar a Jesucristo en su corazón,
que pueda reconocer que Dios es real y que está esperando. Que el Señor nos conceda seguir en nuestro caminar y hasta una próxima oportunidad, si el Señor lo concede. Que Dios te bendiga.